tomemos conciencia de lo que somos, un colectivo ciudadano, plural, incluyente. Esto lo digo para que el gobierno del Estado no nos minimice ni nos ridiculice diciendo que somos un grupito de ecologistas, que nos oponemos al progreso, a la supuesta prosperidad que traerá la explotación del gas shale. Coahuila superará a Suecia, Dinamarca, en bienestar y en desarrollo y riqueza con la explotación del gas shale. No despreciamos el movimiento ecológico, pero somos mucho más. No es como si estuviéramos tratando de que no se elimine al perrito de la pradera, no estamos en eso, ¿verdad? Que nos respeten, por favor. Somos un movimiento social. El trabajo que iniciamos hace un mes es una lucha social, no fue un acontecimiento aislado. Nos convoca y nos interpela un necesario social, político, cultural, económico de un país en el que el supuesto presidente de la República y sus legisladores tan sumisos han vulnerado el Estado de Derecho y nuestra Carta Magna con el despojo del petróleo, y aquí en el Estado con la mentira de la explotación del gas shale, sin enumerar los gastos, costos y daños sociales. Se nos caracteriza como contrarios a la modernidad en este proyecto del noreste y estatal. Nosotras y nosotros decimos: mientras exista la pobreza, el hambre, el abandono social, el miserable salario, la injusticia, el silencio y el sometimiento ciudadano, no hay modernidad ni progreso, ni ninguna maquinaria tecnológica que valga la pena. El brebaje en el que el Estado de Coahuila cocina el supuesto futuro de bienestar y riqueza huele a podrido, y está lleno de horrores y de una gran vulnerabilidad. Tenemos que poner en evidencia todo este daño social. Retos y propuestas. Bienvenidas y bienvenidos las personas de otros lugares. Nos da muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque una de las propuestas va a ser un proceso regional, con dimensiones también nacionales, entendiendo a fondo y programando la consulta popular y un congreso también popular. Bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a comenzar las exposiciones. Para ello tenemos aquí a Aroa de la Fuente, que trabaja en fundar Centro de Análisis e Investigación, donde se desempeña como investigadora del proyecto sobre industrias extractivas. Es especialista en política petrolera y cambio climático. También es miembro fundador de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Hola, muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí y venir a informarse más sobre este tema, que es muy preocupante. Como se comentó, soy de fundar Centro de Análisis e Investigación, que es una organización mexicana que tiene base en el DF, y además miembro de la Alianza Mexicana contra el Fracking, que es una alianza que se creó en agosto del año pasado, justamente para empezar a generar información acerca de esta apuesta del gobierno con relación a la reforma energética para la explotación de este tipo del gas shale a través de la tecnología del fracking. Y mi presentación es fundamentalmente
versa un poquito en tratar de desmontar algunos de los argumentos que desde distintos actores políticos y sociales se han estado dando en torno a los beneficios que generaría la explotación del shale gas en México, y esto se va a complementar de cierta manera con las exposiciones de mis compañeros, que van a hablar de los impactos, ahora sí, de los daños que generaría la explotación, sobre todo ambientales y sociales. Primero voy a explicar, para que tengamos todos una mínima información sobre qué es el shale gas, ¿no? El shale gas no es otra cosa que gas natural, ¿no? Pero que su característica, y por lo que se llama shale gas o gas de lutitas, es porque se encuentra atrapado en formaciones de lutitas, ¿no? Que son pizarras y que son unas piedras porosas pero muy poco permeables, y que se encuentran normalmente entre más o menos 1 kilómetro y 5 kilómetros de profundidad. Entonces, para su explotación, pues no basta con hacer un pozo vertical como normalmente funciona con el resto de hidrocarburos, con sus complejidades técnicas también, sino que aquí es necesario, justamente porque el gas se encuentra atrapado en la roca, aplicar una tecnología que se llama fracturación hidráulica o conocida mundialmente como fracking, ¿no? Decimos mucho el término en inglés porque es como se está moviendo a nivel internacional, entonces nos parece también importante como señalar que no es una cuestión solo de México, es internacional y hay muchos movimientos en contra del fracking. Bueno, ahí tenemos un pequeño esquema, no sé si se ve muy bien por la luz, pero bueno, digamos que aquí está el proyecto, ¿no? Toda la infraestructura del proyecto, el camioncito, el pozo, y aquí se hace primero una excavación vertical, ¿no? Que tiene que alcanzar, digamos, la profundidad 1 kilómetro, 2, 3, 4, 5 debajo de la tierra, y una vez que llega aquí esta estructurita más marrón es la roca, sería la roca de pizarra o de lutita, y entonces aquí lo que es necesario, una vez que se ha llegado acá con el pozo vertical, es hacer una serie de perforaciones horizontales. Y una vez que están hechas estas perforaciones horizontales, es necesario, para romper la roca, lo que hacen es inyectar a altas presiones, a muy altas presiones, agua mezclada con químicos y con unas cuestiones que se llaman agentes sustentantes, que son normalmente arenas, que lo que permiten es romper la roca, fracturarla y entonces permitir la salida del gas que está atrapado dentro. Bueno, esto, como ya van a comentar, supone mucho consumo de agua, ¿no? Y no solo el consumo, sino también la contaminación del agua, porque muchos de los químicos utilizados son muy tóxicos para la salud humana y para el medio ambiente, pero mi compañero Rodolfo va a profundizar en esta cuestión. Pero bueno, digamos que además las rocas tienden a cerrarse de nuevo por las altas presiones que hay, por lo que muchas veces hay que repetir el proceso de perforación horizontal hasta 18 veces por pozo, lo que supone invertir de nuevo agua y recursos económicos para permitir que el gas siga saliendo, ¿no? Porque la producción cae muy bajita, como les explicaré, cae muy rápido, como les explicaré más adelante. Bueno, para también situarnos un poquito en México, qué es lo que, ¿no? Cuáles son los recursos que hay en México, qué está ocurriendo. Bueno, la exploración del shale gas en México empezó oficialmente, porque sabemos que extraoficialmente ha empezado antes, pero digamos que Pemex reporta que empezó a principios de 2010, ¿no? La exploración. Desde entonces ha habido diversos datos que se han dado desde diversas entidades también, sobre cuáles son los recursos que posee México de este tipo de gas. En el caso de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, en 2 informes que sacaron, en el de 2011 y en el de 2013, señalan que, bueno, en el de 2011 situaban a México en la 4ª posición global de riqueza en este tipo de hidrocarburo, con 681 millones de pies cúbicos. En 2013, solo 2 años después, ya realizaron un análisis y bajaron, ¿no? Realizaron una baja de estos recursos y estarían 545 millones de pies cúbicos, y lo que situaría el país ya en la 6ª posición global. Y Pemex, sus propios estudios que ha realizado en 2011, señala que, bueno, que lo máximo serían 456 millones de pies cúbicos, pero podría ser que hasta hubiese 150 millones de pies cúbicos, ¿no? Digo, lo importante, digo, esas son cifras muy abstractas, no nos dicen tampoco tanto, ¿no? O sea, pues sí, bueno, lo de que estamos que está en México en la 6ª posición nos dice un poquito. Pero la cuestión, lo importante de estas cifras y de ver la falta de consistencia entre ellas, es que aún existe muchísima
incertidumbre en torno a cuáles son los recursos reales que tiene el país, ¿no? Y no se trata además de reservas, son recursos prospectivos, todavía es necesario realizar investigación, análisis y muchísima inversión económica para saber si esos recursos van a ser explotables y cuánta cantidad de esos recursos van a ser explotables realmente, ¿no? Entonces, todo lo que se ha dicho desde el gobierno, todo el énfasis que se ha hecho en este recurso no es en un recurso que ya está aprobado, que ya se sabe que se va a explotar y que va a ser comercialmente viable, no, es sobre recursos prospectivos y esto es muy importante porque, bueno, pues nos sitúa un poquito en qué situación se encuentra el país actualmente. Y bueno, ¿dónde están los recursos? A lo largo de prácticamente la boca del Golfo de México, principalmente en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua, en diversas cuencas y provincias geológicas. En el caso de Coahuila sería la de Burro Picacho Sabinas, que es muy rico y se supone que es una de las que van a ser más ricas porque es la continuación del Eagle Ford de Estados Unidos, que ha sido uno de los lugares donde más se ha hecho la actividad. Y bueno, actualmente Pemex, pues la siguiente por favor, reporta, hicimos este es el mapita, ¿no? Aquí podemos ver las zonas donde se encuentra el gas y el petróleo, ¿no? Porque no es solo gas, pero en el caso de Coahuila, que sería Burro, Picachos y Sabinas, vemos que la mayor parte de los recursos son en gas. Prácticamente no hay mucho en petróleo y en gas húmedo, que es el gas que se usa para la petroquímica, que se puede usar para la petroquímica, son los condensados del gas. Y bueno, ahí vemos que aquí está, por aquí está Sabina y Burro Picachos, ¿no? Y lo que te está diciendo esto es una información de Pemex, y lo que te está diciendo es dónde están y qué tipo de hidrocarburos están buscando en la región. Y bueno, hicimos una solicitud a Pemex también para saber exactamente cuáles eran los pozos que se están perforando en el país. Y tenemos que son 11, realmente nos están dando pozos a la baja porque en su plan de negocio dice que tienen 17 pozos, pero aquí nos están diciendo 11 pozos, 7 de ellos se encuentran en Coahuila, 2 en Tamaulipas y 2 en Nuevo León, lo que quiere decir, bueno, Coahuila es actualmente, ¿no?, el estado en el que se está haciendo como más intensamente la actividad, y los pozos están en los municipios de Hidalgo, de Guerrero y de Nava, ¿no? Por el momento. No quiere decir que no se vaya a extender a otros municipios, pero por el momento están ahí. Esto es un poquito para saber cuál es el recurso. Y entonces ahora ya me voy a meter más a esta parte que les comentaba de los argumentos que se están dando desde el gobierno, sobre todo a la luz de la reforma energética, que de alguna forma la reforma energética lo que ha impulsado mucho, y no solo es esta reforma energética, sino ha sido la reforma energética también de 2008, lo que impulsó fue la necesidad de que el país empiece a explotar de manera más intensiva los hidrocarburos no convencionales. Los hidrocarburos no convencionales son estos hidrocarburos que se encuentran en formaciones geológicas más complejas o incluso en aguas profundas o en zonas ecológicamente más sensibles. Digo, hay una gran variedad de conceptos de hidrocarburos no convencionales, pero digamos son los hidrocarburos que ya no son tan fáciles de explotar como antes, ¿no? Y que se requiere muchísima más inversión y tecnología muchísimo más compleja para su extracción, como es el caso del shale gas, ¿no? Y a raíz de la caída de la producción de hidrocarburos en México, que se empieza a dar en 2004, ¿no?, porque México ya ha alcanzado su pico de producción de petróleo, la producción va a la baja, porque se acabó, está en proceso de agotamiento el yacimiento de Cantarell, que fue, ¿no?, es el segundo yacimiento más grande a nivel mundial. Bueno, la realidad es que ya no se va a lograr revertir, ¿no?, sustancialmente la curva de caída de la producción, pero lo que dicen desde el gobierno es que los hidrocarburos no convencionales son la solución, ¿no?, a esta caída de la producción, y que es necesario invertir y permitir la participación de la iniciativa privada en el sector para revertir esta caída y para asegurar la sostenibilidad energética del país, ¿no?, habiendo otras alternativas que luego hablaremos que sería necesario impulsar y que esto de cierta forma desvía los esfuerzos, ¿no? Pero bueno, lo que les quiero decir es que este es el primer argumento, ¿no? Los hidrocarburos no convencionales son el futuro energético del país y nos va a permitir sostener al país energéticamente, entonces es necesario explotarlos y es necesario que entre la iniciativa privada porque tiene la tecnología para hacerlo. Pero bueno, aquí tenemos algunos datos que señalan que por ahora los resultados de esta apuesta no están siendo los más adecuados. En 2008 los dos proyectos que se impulsaron mucho para impulsar la reforma de aquel momento del gobierno de Felipe Calderón fue Aguas Profundas, no sé si se acuerdan del famoso tesorito de Aguas Profundas, y fue otro proyecto que se encuentra en Veracruz y Puebla que se llama Aceite Terciario del Golfo Chicontepec. Ese es otro proyecto
de hidrocarburos no convencionales, que también tiene una geología muy compleja y en muchos casos también requiere fracturación hidráulica, o sea, la fracturación hidráulica se realiza desde hace más tiempo en México. Y entonces, ¿cuáles han sido pues veamos cuáles han sido los resultados de esta apuesta, ¿no? Para ver si van por el buen camino con esta idea de explotar los hidrocarburos no convencionales. Bueno, en el caso de aguas profundas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, un organismo del Gobierno federal, no lo estamos diciendo nosotros, sino el mismo Gobierno, ha señalado que el 75% de los proyectos exploratorios en aguas profundas tienen rentabilidad negativa, es decir, se está perdiendo dinero por hacer exploración en aguas profundas porque no están logrando obtener petróleo, que sería lo que podría hacer rentable estos proyectos tan caros, ¿no? Que una plataforma petrolera cuesta $500 millones al día, la renta. $500 millones, ¿no? Bueno, seguro hay varios datos, nosotros tenemos el dato de $500 millones, supongo que habrá otras más caras. Lo que quiere decir que si están solo encontrando gas, pues estos proyectos no están resultando rentables y pues todo esto se está pagando con presupuesto público, ¿no? Con dinero de todas y todos, y se está realizando una inversión en una energía mientras se podría estar realizando para promover otras, ¿no? Bueno, eso por el lado de aguas profundas. Y en el lado de Chicontepec, bueno, que fue una de las grandísimas apuestas y dijeron que incluso no iba a ser el próximo yacimiento más importante del país después de Cantarell, pues no ha resultado así, precisamente por su complejidad para la explotación. Y bueno, también la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha señalado ineficiencias en cuanto a la productividad. Pemex, para pedir presupuesto para este proyecto, en 2010 dijo: dennos dinero, ¿no? Es uno de los proyectos que más recursos ha recibido el presupuesto público, como alrededor de 20.000 millones de pesos por año. Produciría en 2013 265.000 barriles diarios. No es mucho, pero bueno, esa era su estimación. En realidad, en 2013 produjo 66.000 barriles diarios, es decir, no está cumpliendo con sus metas de producción, no está teniendo un impacto significativo en reducir la curva de la caída de la producción de hidrocarburos, ¿no? Y en asegurar la sostenibilidad energética del país. Pero aparte, la Auditoría Superior de la Federación, otro organismo público, ha señalado que pese a que Pemex en 2011 había gastado el 115% de los recursos de este proyecto, o sea, se había excedido en 15% en los recursos que se le había asignado al proyecto, su avance físico y su cumplimiento de metas era solo del 64%. Es decir, se está invirtiendo más dinero y ni siquiera están alcanzando las metas que se habían dicho que se iban a alcanzar con el 100%, ¿no? Entonces, digamos que no están dando los resultados. Por el momento no parece que sea el futuro energético del país y además está suponiendo grandes pérdidas económicas y presupuestales para el país. Bueno, otra de las cuestiones que nos dicen es: el gas es un negocio seguro, ¿no? Nos va a traer mucha derrama económica y aparte va a suponer la sostenibilidad, el gas SEC, ¿no? Va a suponer esta idea de que vamos a tener gas en el futuro y se va a poder utilizar para la generación de energía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí señalar de nuevo que sobre lo que está haciendo el gobierno esas afirmaciones es sobre recursos prospectivos, no son reservas. Para incorporarlo a reservas hay que hacer investigación, hay que hacer inversión, hay que analizar el suelo, aplicar la tecnología, ver cómo producen los pozos, etcétera, etcétera. Y eso todavía está en proceso, se han hecho 17 pozos en el país, todavía falta muchísimo que hacer. De aquí a 2016 unos 175 pozos, señala Pemex, que va a perforar para ver esto, ¿no? Y para ver estos 175 pozos le va a costar a Pemex de aquí entre 2012 y 2016 30.000 millones de pesos, es bastante dinero. Y es solo para evaluar la prospectividad de los pozos, no para producir gas, no va a generar energía, o sea, sí va a generar energía, pero digamos muy residual, no es para realmente producir el gas, sino para evaluar si se va a poder producir o no. Y bueno, esto es importante ponerlo a la luz de la experiencia en Estados Unidos, que es donde hemos hecho la mayor parte de la investigación, porque es de donde se está aplicando la tecnología y la extracción del gas shale desde hace más de una década de forma intensiva. Bueno, pues en este país la industria gasífera ha reconocido que el 80% de los pozos que perforan no resultan rentables económicamente. Entonces muchos de ellos son abandonados, otros son mantenidos porque otros pozos resultan más rentables, entonces pueden compensar, pero digamos que de estos 30.000 millones de pesos puede que el 80% se vayan a la basura y además que ya se perforen muchos pozos con el consumo de agua, con los daños a la salud, con los daños a la población y al medio ambiente, que en realidad no vayan ni siquiera a producir gas para esta supuesta idea de
de la sostenibilidad energética del país, ¿no? Y aterrizándolo un poco al caso de México, tenemos información de 6 pozos y pues México está respondiendo perfectamente a esta idea de que los pozos no están resultando rentables, porque 5 de esos 6 pozos han resultado no comerciales, ¿no? Solo uno ha resultado comercial en principio, pero presenta baja productividad de gas y condensados, con lo que en breve también, pues, o sea, tampoco está resultado tan rentable, ¿no? Pero bueno, ese sí se resultaría rentable, los otros 5 no. Bueno, ¿y a qué se debe la baja viabilidad económica de estos pozos y el hecho de que no respondan a una producción, a que presenten dificultades para que realmente aseguren una producción de gas en el mediano y en el largo plazo? Lo primero es el alto costo de los proyectos, debido a la tecnología, al gran uso de agua, a la necesidad de transportar los materiales, a la utilización de estos químicos, etcétera, etcétera. Los costos de los proyectos son muy altos. En México, un solo pozo requiere una inversión de entre 20 y 25 millones de dólares, un solo pozo, que ya está superando los ya altos costos en Estados Unidos, que ya hacen recordemos que el 80% de los pozos no sean rentables, y que oscilan entre 3 y 10 millones de dólares. Es decir, estamos muy por encima del costo en Estados Unidos, donde ya no resulta rentable. Del segundo problema es que justamente porque lo que les comentaba de que la presión abajo es muy fuerte, se produce y la dificultad de extraer este gas y de la geología de los yacimientos, lo que hace es que la tasa de declinación de los pozos es muy alta. Tenemos que los pozos declinan anualmente entre un 29 y un 52%, es decir, en un año la producción cae a la mitad. Si la quieren mantener, tienen que seguir o abriendo nuevos pozos, ¿no?, con la inversión de recursos económicos, con la inversión de agua, con los daños que conllevan, o hacer nuevas perforaciones en esos mismos pozos, como hemos dicho, ¿no?, que llegan hasta 18 perforaciones, pero igualmente supone inversión económica y inversión de recursos naturales, impactos al medio ambiente. Y para ejemplificar esto, en Estados Unidos actualmente se perforan alrededor de 9.100 pozos anuales. De esos 9.100 pozos, 7.000 son únicamente para mantener la producción, no suponen producción adicional, sino que es para mantener la producción que ya se tenía debido a la declinación de los otros pozos, y eso cuesta 42.000 millones de dólares, que casi inconmensurable, ¿no? Muchísimo dinero. Bueno, en México, ¿qué está pasando? En México, el Pozo Emergente 1, que se encuentra en Coahuila, comenzó produciendo 3 millones de pies cúbicos diarios, esto en febrero de 2011. Un año después solo alcanzó 1.370.000 pies cúbicos diarios. Bueno, pues sí, también en México los pozos están declinando, ¿no?, en su producción. Y por su parte, el Pozo Percutor 1 presentó una caída en su producción del 20% en solo 6 meses de operación. Pues no se escapan los pozos de México a las tendencias, ¿no? Pues como era de esperar, porque los problemas geológicos y técnicos son los mismos. Y luego, ¿cuál es otro de los problemas? Es la baja eficiencia de recuperación del total del gas existente en los yacimientos de shale. Uno de los argumentos que se dice, ¿cómo vamos a dejar esos recursos en el subsuelo inutilizados cuando los podemos usar para generar energía? Bueno, pues pese a toda la inversión de recursos, a toda la contaminación, al gasto de agua, al uso de químicos, a la invasión de territorio que ya no va a poder ser utilizado para otras actividades, pese a eso, lo máximo que van a poder recuperar del total del gas que se encuentra en los yacimientos es entre un 4.7 y un 10%. En los yacimientos de gases convencional se recupera entre un 75 y un 80%. Es decir, son proyectos muchísimo más caros, muchísimo más impactantes y con una recuperación del gas ridícula al lado de la recuperación que se hace en los proyectos convencionales. Y bueno, por otro lado está la cuestión del bajo precio del gas, que ya varias agencias energéticas internacionales han señalado que se va a mantener así en largo plazo, ¿no?, que tiene como la idea que cambie, que está a en 2013 estaba alrededor de 3.99 dólares los 1.000 pies cúbicos, mientras que en Estados Unidos, donde decimos los costos de producción son más menores que en México, la venta de la producción estaba entre los 4 y 6 dólares los 1.000 pies cúbicos, es decir, ya no salía la cuenta. O sea, si el precio está a 3,99 del gas, tu costo de producción es 4 y 6 dólares, pues te está saliendo más caro producirlo que lo que lo puedes vender, ¿no? Las ganancias, ¿dónde están? Ahora lo explicaré un poquito más, pero están pues, en la especulación financiera, pero no en la producción de gas, ¿no?, y no en la sostenibilidad energética del país. Y bueno, por último, es el bajo rendimiento energético de la inversión. Quiere decir cuántas unidades se requieren invertir para lograr cuántas unidades de energía. En el caso del shale gas, con una unidad que se invierte, o sea, con una unidad invertida se consiguen 5.
¿no? En el caso de los proyectos convencionales, con una sola unidad se consiguen 20. Es decir, también energéticamente son mucho más ineficientes, requieren muchísima más inversión de energía para conseguir energía, lo que además hace que también aumente sus impactos de cambio climático, ¿no? Porque las emisiones de gases de efecto invernadero son amplias y también los costos de los proyectos, porque pues, es más caro porque tienes que invertir más energía, ¿no? Y bueno, otro de los argumentos fuertes que se dan es una actividad generadora de empleo, va, ¿no?, a promover que aquí, pues acá en el Estado y en otros estados la gente pueda acceder a mejores empleos. Bueno, pues también los datos de Estados Unidos no terminan de respaldar esta cuestión. De hecho, no, la creación de empleos directos de la industria en Estados Unidos desde 2003 ha representado el 0.02% de los empleos directos del país. Digo, esto es más o menos 2 empleos por cada 10.000 empleos directos, ¿no? O sea, casi insignificante. Y bueno, podríamos decir, está bien que lo hagan, pero es que no se está contabilizando ahí todos los empleos que se pierden por el desarrollo de la actividad, cuando ya no se puede desarrollar, ya no se puede hacer ganadería, agricultura, cuando se dan daños a la salud, etcétera, etcétera. Estamos hablando, digo, no tengo la cifra de datos de empleos directos acá en Coahuila, pero pongamos que la población son 3 millones, pongamos que esa fuera, digo, es imposible, ¿no?, porque hay niños, ancianos, etcétera, etcétera, pero pongamos que esa fuera la cifra de empleos directos potenciales, serían 600 empleos lo que se crearía en todo el país, digo, todo el estado, ¿no? Pues bueno, pues no es muy significativa tampoco, ¿no? Y bueno, además, lo que señala la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos es que en los estados donde se está realizando el fracking allá, presentan ventas al menudeo, es decir, la capacidad de compra de la gente, ¿no?, sueldos semanales e ingresos anuales inferiores a la media nacional. Es decir, no les está suponiendo una ventaja comparativa frente a otros estados que están desarrollando otras actividades económicas, el desarrollo del gas shale. En cambio, como ya hay pruebas de sobra y como se va a mostrar, se les está suponiendo fuertísimos impactos a su salud, fuertísimos impactos al medio ambiente y a otras actividades económicas, ¿no?, y violaciones a derechos humanos. Y bueno, lo que les decía justamente, ¿no?, en estas cifras, en estas cifras no se está contabilizando toda la pérdida de empleos que se genera también por la actividad. Eso nunca nos lo dicen, ¿no? O sea, sí nos dicen lo que se va a crear, además inflan las cifras, pero no nos dicen lo que se va a perder. Esto, no sé si lo pueden ver, es una foto de un cachito de un proyecto de shale, ¿no? Todos estos caminitos, todos son pozos. Imagínense, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer ahí? Ya no se puede utilizar este territorio para ningún otro tipo de actividad. Y además tenemos un consumo de agua por pozo de entre 9 y 29 millones de litros de agua. Y bueno, otra de las ideas que nos dan es que el gas shale es una de las alternativas para la lucha del cambio climático y que debe usarse como paso intermedio y de transición entre los hidrocarburos y las energías renovables, ¿no? Y esto nos lo dicen ¿por qué? Porque bueno, se basan en que la quema del gas para la producción de energía, cuando ya está en la planta, cuando se quema, produce menos partículas de CO2 que la quema del petróleo o del carbón cuando ya están en la planta para la producción de la misma cantidad de energía. En el caso del petróleo, el gas produce el 71.3% de las partículas de CO2 que produce la quema del petróleo, y en el caso del carbón, el gas produce el 56.2%, o sea, produce menos partículas de CO2 que la quema, pero la cuestión es que solo están teniendo en cuenta el momento de la quema, no están teniendo en cuenta todo el proceso de producción del gas, ¿no? Y en este caso, el proceso de extracción, procesamiento y transporte supone mayores emisiones incluso que la del petróleo y la del carbón, si se considera la globalidad del proyecto, que al final es lo que tienes que considerar para saber si una energía supone realmente una ventaja comparativa frente al cambio climático o no. No puedes considerar solo cuando lo llevan a la planta y ya lo queman, ¿no? Esa es una parte y lo que les decía, ¿no? El rendimiento energético de la inversión es muchísimo menor, es necesario aplicar mucha más energía para extraer este gas que para extraer el petróleo y para extraer el carbón. Entonces eso hace que ya las emisiones de todo el proceso sean más altas, y además no solo eso, sino que debido a la tecnología, a la técnica compleja que hay que hacer, y que va a explicar también Rodolfo, se producen emisiones de metano, ¿no? Se escapa el gas natural es metano, y entonces se escapa en un 30%, los escapes de gas metano en estos proyectos es un 30% superior a los escapes que hay en otro tipo de proyectos de gas, y el metano es
un gas con potencial 21 veces de calentamiento global 21 veces superior al CO2. Entonces el impacto en cambio climático es muy fuerte, tanto que la Universidad de Cornell en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, ha señalado que en 20 años el impacto del gas shale sobre el cambio climático puede superar en 20% al que tiene el carbón, que es actualmente el hidrocarburo, o sea, el combustible más contaminante y que genera más gases de efecto invernadero, ¿no? Y que hay una lucha fuerte desde los grupos que buscan luchar contra el cambio climático de cambiar este modelo, ¿no? Y no basarse en el carbón. Y bueno, entonces ya puesto este panorama, digamos que desde la Alianza también lo que hemos dicho es, bueno, es que seguir apostarle a este gas y seguir manteniendo una matriz energética basada en hidrocarburos, pero profundizando además los costos ambientales, las emisiones de gases de efecto invernadero y los impactos y los costos económicos, ¿no? O sea, es un absurdo, digamos, si tenemos en cuenta una idea de sostenibilidad energética del país y ambiental y social, y además produce violaciones fuertes violaciones a derechos humanos, como el derecho humano al agua, a la salud, a la alimentación, a un medio ambiente sano, ¿no? Entonces, pues seguir el modelo energético actual, digo, sin el gas shale en México, la explotación de hidrocarburos para la generación de energía genera el 67.3% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del país. El gas shale va a aumentar, va a hacer que aumente, ¿no? Que este modelo aún produzca más gases de efecto invernadero, y obviamente esto va en detrimento de los compromisos que el Estado mexicano tiene a nivel internacional y a nivel nacional para la reducción de emisiones. Porque la Ley General de Cambio Climático que se aprobó en 2012 establece la meta de que en 2030 se reduzcan en 20% las emisiones y en el 2050 en 50%, con base en las emisiones del año 2000. Esta apuesta, obviamente, al gas shale no va a permitir cumplir esas metas que tiene el Estado y que ha tomado a través de su legislación. Y bueno, también nos gusta poner algunas alternativas, ¿no? No estamos diciendo no al shale gas, no a todo, no al desarrollo, no a que sabemos que es necesario consumir energía, que estamos en un modelo determinado de vida, pero existen alternativas al shale gas, ¿no? que pueden ser desarrolladas por lo siguiente. La primera de ellas, y que es bastante sencilla, aunque sí requiere inversión, pero digamos no es tan compleja, es reducir la quema y el vertido de gas natural a la atmósfera. Actualmente Pemex, en sus procesos de extracción de petróleo, mucho del gas que se encuentra en los yacimientos no lo reutiliza, no lo capta, lo ventea y lo quema directamente a la atmósfera con todas las emisiones. Eso supone emisiones de gases de efecto invernadero, obviamente, de metano y de CO2. También supone daños a la gente que vive alrededor, porque ese gas daña la salud, ¿no? Y a la atmósfera de la gente que vive cerca, y además porque muchas veces va mezclado también con metales pesados. Y bueno, en México, y porque además el Estado está diciendo necesitamos explotar el gas shale para reducir las importaciones de gas, porque actualmente importamos gas. Bueno, pues la quema que hace Pemex de gas supone el 11.7% de las importaciones totales del país de gas. Es decir, ya solo con reducir esto, con llevar esto a cero, supondría reducir las importaciones un 10%, no es despreciable, ¿no? Y aparte reducir los impactos ambientales y sociales y sobre cambio climático. Por otro lado, tenemos que aprovechar la capacidad hidroeléctrica instalada para la generación de electricidad. No estamos pidiendo que construyan más hidroeléctricas, porque sabemos que tampoco esa es la opción y porque tienen muchísimos impactos a la población y al medio ambiente. Lo que estamos diciendo es las que ya tienen construidas, que hicieron las inversiones, ya dañaron a la gente, ya, ¿no? Utilícenlas. Y no las están utilizando en su total de capacidad. El total de capacidad instalada es un 21.7 y el total que generan las hidroeléctricas es un 11.8 del total. O sea, tiene el potencial de producir 21.7 y está produciendo 11.8. Oigan, y necesitamos el gas para producir más energía, pero estamos utilizando otras fuentes de energía donde ellas que ya están, pues aplíquense, ¿no? Y bueno, la tercera, que es una de las más importantes, es promover una mayor participación de las fuentes de energía limpias y renovables en la matriz energética del país. Esto es fundamental si se quiere luchar contra los retos del cambio climático y además reducir los impactos sociales y ambientales de los proyectos. También tienen que ser proyectos bien planificados, ¿no? O sea, está el proyecto de las eólicas en Oaxaca, que está suponiendo graves violaciones a derechos humanos, pero bueno, digamos que si se hacen planificados, sí tienen menos impactos sociales y desde luego también aseguran una sostenibilidad energética en el largo plazo, porque son energías renovables, no es un recurso no renovable como el gas. Bueno, y en este caso un dato ya solo para cerrar y para mostrar que realmente es posible y que es una cuestión más de voluntad política
y de enfoque de la política pública, es que un estudio de la propia Secretaría de Energía ha señalado que si se reorienta el diseño presupuestal y se aumenta el apoyo a renovables en 3.000 millones de pesos, en 30.000 millones de pesos, sería posible tener una capacidad instalada en 2018 de 35% en renovables actual, sin contar hidroeléctricas, grandes hidros y nuclear, o sea, que eso lo considera a veces el gobierno. Sin considerar eso, ahora mismo la producción es un 4% aproximadamente. Entonces, estamos hablando que invirtiendo la misma cantidad de recursos que Pemex pretende invertir desde 2012 a 2016 para explorar y para realizar evaluaciones de prospectividad del gas shale, con esa misma inversión podríamos producir el 35% renovable en 2018. Entonces, bueno, pues ahí quedan los datos, hay alternativas y creo que, bueno, espero que con esta información se puedan tomar decisiones públicas más adecuadas, ¿no?, hacia la sustentabilidad energética del país, la garantía de los derechos humanos y la protección del ambiente. Gracias.